Capítulo 15. Protegido por 2 escuadrones de cazas buitre de la Federación de Comercio, el transbordador con forma orgánica de Nute Gunray trazaba un rumbo llameante a través del vacío del espacio profundo, seguido por las descargas de plasma de una docena de ala B de la República. Los cazas buitre imitaban las maniobras y giros de las naves enemigas, más rápidas que ellos, y sus cañones, profundamente enterrados en las hendiduras de sus estrechas alas, escupían un fuego ininterrumpido de cobertura. El general Grievous observaba la enloquecida danza desde el puente del crucero de la Federación de Comercio, Mano Invisible, nave insignia de la flota confederada. Cualquier otro espectador habría pensado que el virrey corría el riesgo de perder el barbado cuello, pero Grievous sabía que no era así. Gunray llegaba tarde a su cita porque se había desviado hasta Cato Neimoidia y estaba realizando una representación de cara al general, tratando de dar la impresión de que venían persiguiéndolo desde el borde exterior, cuando lo cierto era que el desvío había permitido que las fuerzas de la República pudieran seguir su ruta en el hiperespacio. El sentido común dictaba que la nave nodriza desde la que se había lanzado el transbordador debía emplear rutas secretas trazadas por los miembros de la Federación de Comercio y solo conocidas por ellos. Pero la realidad era que recorría una ruta estándar a la que había accedido desde los sistemas interiores. Y además, la nave de Gunray no se hallaba en peligro real. Los que realmente arriesgaban el cuello eran los pilotos de la República al enfrentarse a una fuerza superior en proporción de 2-1, mientras volaban directos hacia la vanguardia de la flota confederada. En otro momento, Grievous habría aplaudido su valentía permitiéndoles escapar con vida, pero los transparentes esfuerzos de Gunray por disimular su desvío habían expuesto a toda la flota y los pilotos republicanos debían morir, pero no inmediatamente. Primero, Gunray debía recibir un castigo por su error, una muestra de lo que le esperaba la próxima vez que desobedeciera una orden. Grievous desvió la atención de las pantallas delanteras del crucero a las estaciones de combate, donde un par de droides observaban la persecución. Artilleros, los cazas estelares de la República no deben escapar de este sector. Apunten a sus anillos de hiperimpulso y destrúyanlos. Después, apunten a uno de los escuadrones de cazas buitre que sirven de escolta al transbordador y destrúyanlo también. Centrando blancos, dijo uno de los droides. Disparando, dijo el otro. Grievous volvió a contemplar las pantallas, a tiempo de ver cómo la media docena de anillos de hiperimpulso se hacían pedazos en medio de efímeras explosiones. Un instante después, nubes de ondulante fuego hicieron erupción desde ambos lados del crucero de Grievous, y 12 cazas droide desaparecieron de la vista. Las inesperadas explosiones sembraron el caos en el resto de la escolta, dejando al transbordador vulnerable ante las acometidas de los cazas estelares enemigos. Con la formación hecha jirones, los buitres se ciñeron al protocolo de programación e intentaron reagruparse, pero al hacerlo, quedaron expuestos a las precisas descargas de los cazas estelares. Era consecuencia de la negativa de los neimoidianos a aumentar la inteligencia de los droides que pilotaban los cazas, pensó Grievous, pero, aún así, funcionaban mejor que 5 años antes. Otros 3 cazas buitre volaron en pedazos bajo el fuego republicano. Los pilotos neimoidianos del transbordador no sabían qué hacer. Todos los intentos de realizar una acción evasiva eran abortados por los esfuerzos de las naves droides para mantener el transbordador en el centro de su formación y así protegerlos. Los láseres enemigos seguían encontrando blancos. La destrucción de los anillos de hiperimpulso había alertado a los pilotos republicanos de que se encontraban al alcance de las armas del crucero y de que debían acabar rápidamente con su objetivo si pretendían escapar. Redoblaron sus ataques contra el transbordador, maniobrando y dando bandazos entre los restos de la escolta droide. Por un segundo, Grievous se preguntó si alguno de los pilotos podía ser un Jedi, ya que en ese caso optaría por capturarlo en lugar de matarlo. Estudió atentamente las maniobras,
hasta asegurarse de que los pilotos eran clones, aunque habilidosos, como lo fue su molde mandaloriano. No mostraba ninguna de las percepciones sobrenaturales de que dispondría un Jedi gracias a la fuerza. Aún así, el transbordador de Gunray estaba recibiendo un intenso castigo. Uno de los apéndices de aterrizaje había sido cercenado y un chorro de vapor surgía de su cola chata. Los primitivos escudos antiláser y antipartículas todavía resistían, pero se debilitaban con cada impacto directo. Unas cuantas descargas más de plasma lo sobrecargarían. Entonces, sin escudos que la protegieran, un torpedo de protones bien colocado bastaría para destrozar o volatilizar completamente la nave. Grievous se imaginó a Gunray, Hako y los demás atados en sus lujosos divanes antiaceleración, estremeciéndose de miedo y, quizá, lamentando el breve desvío a Cato Neimoidia, preguntándose cómo era posible que un puñado de pilotos republicanos hubieran diezmado tan fácilmente a sus escuadrones y pidiendo refuerzos a la nave nodriza. Por la mente del general pasó la idea de recompensar a los pilotos de la República, dejándoles destrozar el transbordador. Al fin y al cabo, Gunray y él habían chocado frecuentemente en los últimos 3 años. Los neimoidianos eran una de las primeras especies en crear un ejército droide, y se habían expandido acostumbrados a pensar que sus soldados y sus obreros eran completamente prescindibles. Su extraordinaria riqueza les permitía reemplazar cualquier pérdida, así que nunca habían desarrollado un mínimo respeto hacia las máquinas que los talleres bactoides, los chi-charrianos, los colicoides o cualquier otro construía para ellos. En su primer encuentro, Gunray cometió el error de tratar a Grievous como si fuera otro droide más, aunque le advirtieron que no era así. Puede que Gunray lo considerara otra estúpida entidad más, como el recuperado Jedi, Durge, la mal tutelada aprendiza de Dooku, Asajj Ventress, o el cazarrecompensas humano, Aurra Sing. Los tres estaban motivados por un odio personal hacia los Jedi, pero habían demostrado ser indignos, meras distracciones, mientras que Grievous era el verdadero motor de la guerra. Sin embargo, la actitud de los neimoidianos había cambiado muy rápidamente. Primero, porque ya habían sido testigos de la capacidad de Grievous, pero sobre todo por lo ocurrido en Geonosis. De no ser por Grievous, Gunray y los demás habrían sufrido el mismo destino que Zong Fag, el lugarteniente de Poogle, el menor. Aquel día, solo la actuación de Grievous en las catacumbas había logrado que Gunray escapase con vida del planeta, mientras los geonosianos se retiraban a miles de la arena, perseguidos por compañías de comandos clon. A veces, el general se preguntaba cuántos clones había matado o herido aquel día, y cuántos Jedi, por supuesto, aunque ninguno sobreviviera para decírselo. Los cadáveres de los Jedi que fueron recuperados indicaban que en aquellos oscuros pasajes subterráneos había ocurrido algo atroz. Puede que los Jedi creyeran que un Rancor o un Reek se había ensañado con los cadáveres de sus camaradas, o que aquello era el resultado de disparar las armas sónicas geonosianas a máxima potencia. Fuera como fuera, sí debieron preguntarse qué había ocurrido con los sables láser de las víctimas. Grievous lamentaba no haber estado presente para ver sus reacciones, pero también él se había visto obligado a escapar del planeta antes de que Geonosis cayera en manos de la República. La revelación pública de su existencia se hizo esperar hasta que un puñado de pobres Jedi llegaron al mundo fundición de Hippori. En ese momento, Grievous ya había reunido una considerable colección de sables láser, pero en Hippori pudo agregar unos cuantos más, 2 de los cuales llevaba ocultos bajo su capa en ese mismo momento. Para él, tenían mucho más valor como trofeos que las pieles de las presas que otros cazarrecompensas tanto gustaban de coleccionar. Admiraba la precisión y el cariño con que habían sido construidos. Más todavía, los sables láser parecían retener una débil impronta de su portador. Como antiguo espadachín, era capaz de apreciar que todos y cada uno de ellos habían sido fabricados a mano y no en una cadena de montaje como el resto de las armas láser. Debido a eso, incluso podría respetar a un Jedi como individuo,
pero seguía sintiendo el odio más visceral por el conjunto de la Orden. Su especie, los Kalishi, habían tenido una relación más bien escasa con los Jedi debido a la remota ubicación de su mundo natal, pero entonces estalló la guerra entre los Kalishi y sus vecinos planetarios, una salvaje especie insectoide conocida como los Hawk. Grievous se hizo famoso en el largo conflicto conquistando mundos, derrotando a grandes ejércitos, exterminando colonias enteras de Hawk. Pero en lugar de rendirse, que hubiera sido una solución honorable, los Hawk pidieron a la República que interviniera, y los Jedi llegaron a Cali durante lo que llamaron negociaciones, realizadas por 50 caballeros y maestros Jedi, dispuestos a desenvainar sus sables láser y cargar contra Grievous y su ejército. Los Kalishi acabaron quedando como los agresores. La razón era muy simple. Si Cali tenía poco comercio que ofrecer, los mundos Hawk eran ricos en minerales y otros recursos deseados por la Federación de Comercio. Castigados por la República, los Kalishi se hundieron. No solo recibieron sanciones y tuvieron que pagar indemnizaciones, sino que los comerciantes empezaron a evitar el planeta. El pueblo de Grievous pasó hambre y las muertes se contaron por centenares de miles. Finalmente, fue el clan bancario intergaláctico quien acudió en su ayuda, proporcionando fondos, reanudando el comercio y dando a Grievous una nueva motivación. Años después, los Moons volverían de nuevo al planeta. Los ojos de Grievous siguieron el curso del transbordador en peligro. El conde Dooku y su maestro Sith nunca le perdonarían que le sucediera algo a Gunray. Los neimoidianos eran inteligentes. Su conocimiento de rutas hiperespaciales secretas era incomparable, y su inmenso ejército droide de infantería y sus superdroides de combate estaban atestados de dispositivos que respondían sobre todo a las órdenes de Gunray y su élite. Si los jefes neimoidianos morían, la Confederación perdería un poderoso aliado. Había llegado el momento de salvar a Gunray de la trampa en la que él mismo se había metido. «Lancen tricazas para ayudar al transbordador», ordenó Grievous a los artilleros. «Que persigan y destruyan los cazas estelares de la República». Una escuadrilla de los nuevos cazas droide de ojos rojos se desplegó desde el crucero y pronto fue visible a través de las pantallas del puente. Alertados por la presencia de los tricazas, los pilotos republicanos tuvieron el sentido común de comprender que se encontraban en inferioridad numérica. Ignorando al último de los cazas buitre, giraron en redondo para dirigirse hacia el espacio libre o los planetas habitables más cercanos, a cualquier lugar seguro donde pudieran llevarlos sus motores sublumínicos de iones, dado que los anillos que les permitían alcanzar velocidades mayores que la de la luz habían sido destruidos. Dos de los cazas fueron demasiado lentos. Grievous pidió que aumentasen la resolución de las pantallas para poder contemplar mejor la persecución del transbordador y vio que los rezagados eran CAR-170, naves con pilotos y copiloto, equipadas con poderosos cañones láser en la punta de sus extensas alas y múltiples lanzadores de torpedos. Estaba ansioso por ver de qué eran capaces. «Ordenen que 3 escuadrones de tricazas protejan al transbordador y lo escolten hasta nuestro hangar. Que el resto aniquile al enemigo, excepto a los CAR-170. Tienen que entablar combate con ellos, pero sin desintegrarlos, aunque eso signifique que los tricazas sean derribados por el fuego enemigo». Grievous agudizó su mirada. Los tricazas se dividieron en 2 grupos. El más numeroso rodeó al transbordador dañado de Gunray y se encargó de protegerlo contra los Ala-B, mientras el resto del escuadrón hostigaba a los CAR-170. Lo que más impresionó a Grievous fue lo rápidamente que los pilotos acudían en ayuda de sus compañeros. La camaradería en combate no era una de las características innatas de los clones caminoanos, ni algo que hubieran aprendido de los Jedi, sino herencia directa del cazarrecompensas mandaloriano. Fett lo habría negado, por supuesto, y habría insistido en que él solo se preocupaba de sí mismo. Pero esa no era la forma de pensar de un verdadero guerrero, como no lo era ahora de los pilotos clon. Parecían apreciar exageradamente el valor de cada vida, como si los clones fueran humanos, no artificiales. Tan corta de efectivos estaba la República que no podía permitirse el lujo de afrontar sus pérdidas.
Era algo que valía la pena meditar, algo que, en algún momento, podría explotar en su beneficio. Sin mirar siquiera los astilleros del puente, Grievous dio una última orden. Acaben con ellos. Entonces, volviéndose hacia un droide de comunicaciones, agregó: que los neimoidianos sean llevados directamente a la sala de reuniones. Informa a los demás que me dirijo hacia allá. Todavía agitado por el accidentado traslado de la nave nodriza al mano invisible, Nute Gunray intentó tranquilizarse en la sala en la que Jaco y él habían sido conducidos inmediatamente después de desembarcar. Contaba con que algunos cazas estelares de la República persiguieran a la nave nodriza desde Cato Neimoidia, como contaba con que perseguirían a las naves de la Federación de Comercio que partieran de otros sistemas estelares a una distancia similar del borde exterior. Por lo tanto, esperaba que, gracias a la persecución de esos cazas, diera la impresión de que lo perseguían desde un mundo neimoidiano, pero no todo había salido como él esperaba. Lo que debió haber sido una travesía rápida y cómoda había terminado convirtiéndose en una persecución a vida o muerte, con el transbordador gravemente dañado y más de un escuadrón de cazas buitre destruido. Aquello le pareció absolutamente inexplicable, hasta que el piloto del transbordador le confirmó que la mayoría de los cazas buitre habían sido atomizados por el fuego de las baterías turboláser del crucero. Grievous lo había castigado por llegar tarde. A Gunray le habría encantado informar a Dooku de los actos del general, pero temió que el Cid acabase apoyando a Grievous. Run Jaco se sentó muy agitado junto a Gunray frente a la brillante mesa del camarote. Otros miembros del Consejo Separatista ocuparon el resto de los asientos. San Hill, presidente Moon del clan bancario intergaláctico, y cuya delgadez le hacía parecer casi bidimensional. Wat Tambor, el presidente Skaquano de la Tecno Unión, enclaustrado en su voluminoso traje de presión que le suministraba metano. El geonosiano Pugl el Menor, archiduque de la colmena Stalgashin. Shu Mei, el presidente Goshamo del gremio de comercio, con su largo cuello en forma de tallo. Paz el Argente, el magistrado de la Alianza Corporativa, y el Aqualish Ponudo y el Quarren Tikes, antiguos senadores de la República. Conversaban entre ellos cuando escucharon un retumbar metálico de pisadas en el largo pasillo que conducía a la sala de reuniones. De repente, todos callaron y, un momento después, el general Grievous aparecía en el umbral con la redondeada coronilla que remataba su larga máscara, rozando el dintel de la puerta y el cuello de su armadura de cerámica, recordando los collarines que habitualmente se utilizaban para inmovilizar las vértebras fracturadas, embutidos en metal más apropiado para una caza estelar que para un ser vivo. Sus esqueléticos miembros superiores estaban extendidos a los lados y sus manos de duranio, semejantes a garras, se apoyaban en el marco de la compuerta. Sus dos pies, también en forma de garra, eran capaces de aumentar su altura varios centímetros, mientras que los huesos de las piernas, hechos de metal, parecían capaces de impulsarlo hasta cualquier órbita. Grievous se echó hacia atrás la capa de campaña, sujeta a ambos hombros y tan larga que le llegaba hasta el suelo, dejando expuestas a la vista las dos placas pectorales de su armadura y las costillas invertidas, que surgían de su cintura y se extendían hacia arriba hasta su blindado esternón. Bajo todo aquel metal, encajados en una especie de saco lleno de un fluido color verde bosque, se encontraban los órganos que nutrían la escasa parte de su cuerpo que todavía podía considerarse viva. Tras los agujeros del casco, que daban a su rostro un aspecto fúnebre y temible a la vez, sus ojos de reptil se clavaron fijamente en Gunray. Una voz sintetizada, profunda y áspera a la vez, dijo: «Bienvenido a bordo, virrey. Por un momento temimos que no fuera capaz de unirse a nosotros». Gunray sintió las miradas de todos los presentes fijas en él. Su desconfianza hacia el cyborg no era ningún secreto, ni la enemistad que Grievous sentía hacia él. Solo puedo suponer que se sentía muy preocupado ante esa perspectiva, general. Usted sabe lo importante que es para nuestra causa. Lo sé, general, aunque confieso que me pregunto si usted también lo sabe. Soy su guardián, virrey, su protector. Grievous
Entró en el camarote y rodeó la mesa hasta detenerse justo detrás de Gunray, empequeñeciéndolo con su estatura. Gunray vio cómo Hako se hundía más profundamente en su silla, negándose a mirar al general o a él y frotándose nerviosamente las manos. No tengo ningún favorito entre ustedes, habló por fin el general. Todos son igualmente importantes para mí. Por eso los he convocado aquí para asegurar su protección. Nadie dijo una sola palabra. La República se engaña creyendo que todos ustedes están escapando, cuando, de hecho, Lord Sidious y Darth Tyrannus planearon esta reunión por razones que pronto se aclararán. Todo funcionará según el plan previsto. Sin embargo, con sus mundos natales en poder de la República, con sus bienes y sus mundos coloniales amenazados por toda la galaxia, ahora se les ordena que, por el momento, permanezcan juntos. Me han pedido que encuentre un refugio seguro para ustedes aquí, en el borde exterior. ¿Qué mundo nos aceptará ahora?, preguntó Sangil, desconsolado y exhibiendo una mueca en su cara equina. Si ninguno se ofrece, presidente, nos apoderaremos de uno. Grievous se dirigió a la compuerta con sus garras rechinando sobre la cubierta. Por ahora, vuelvan a sus naves. Una vez seleccionemos un mundo, contactaré con cada uno de ustedes según el método tradicional y les daré las coordenadas de la cita. Cuidando no traicionar su repentino recelo, Gunray intercambió una mirada con Hako. El método tradicional de comunicación significaba la mecanosilla que habían abandonado inadvertidamente en Cato Neimoidia. La voz del mal hace una mención muy especial a Darth Wing y Eric Uchiha, primeros miembros acólitos de este canal, cuya aportación y apoyo es de un valor inconmensurable. Recuerda que siempre puedes apoyar este canal con tu suscripción, un like, un comentario o compartiendo este contenido. También está el super gracias, o bien, si lo deseas, puedes ser miembro de este canal. Debajo de este video encontrarás un botón que te permitirá ser un miembro distinguido del lado oscuro. Gracias.